Querida comunidad misioneros del Santo Rosario, tengan ustedes un muy buen día. Hoy, con una píldora más, el amor de Dios y la creación. Para hablar de la creación del hombre y de la creación en sí que Dios hizo, debemos primero mirar como unos atributos que son las perfecciones que manifiestan la esencia de Dios. Sabemos que los atributos de Dios son infinitos, son incontables, pero vamos a nombrar algunos como por ejemplo la inmensidad, la omnipotencia de Dios, su bondad, su misericordia, su amor, su sabiduría, la unicidad de sí, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Dios es sin límites, su inmensidad. Dios es tan compuesto por espíritu puro. Dios es inefable. Dios es incomprensible. No hay una persona, un ángel que lo pueda comprender porque Dios supera toda inteligencia humana y toda sabiduría. Dios es indecible. De hecho, los antiguos judíos en el Antiguo Testamento no se atrevían a nombrar a Dios, a llamarlo por su nombre. Le decían El Shaddai, Adonai, Elohim, pero no le decían su nombre. La singularidad de Dios, la felicidad. Dios es increado, es uno y único. Y sobre todo, como nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice: Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Efectivamente, hermanos, por amor fue que Dios nos creó. Por amor fue que Dios creó al mundo. Por amor fue que Dios creó todas las cosas. Que Dios hizo todo lo que conocemos para nuestro bien, para nosotros. Todo lo hizo Dios para el hombre. Por amor, Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Y como nos creó a su imagen y semejanza, eso quiere decir que gracias al amor de Dios nosotros podemos amar. Que gracias al amor de Dios nosotros podemos ser co-creadores con Dios. Porque podemos generar vida a través de la relación de un hombre y una mujer. Nos dio sabiduría, nos llenó de su sabiduría. Una sabiduría limitada, pero nos dio sabiduría. Nos dio inteligencia, nos dio voluntad y nos hizo libres. El problema, hermanos, es qué hicimos nosotros con esa libertad, qué hicimos nosotros con esa voluntad que Dios nos dio. Pues bien, hermanos, esa historia tan bonita de amor entre Dios y el hombre fue destruida por el pecado original de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, quienes, abusando de su libertad, cometieron el primer pecado, que fue el pecado de la desobediencia, ese primer pecado grave de la desobediencia. Y con el pecado de la desobediencia pues vinieron otros muchos más, como el orgullo, la soberbia y más pecados que pues todos nosotros conocemos. El hombre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 397, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre, en que no obedecimos a Dios, sino que quisimos hacer nuestra propia voluntad, quisimos ser como dioses. Y esto fue un pecado grandísimo que manchó a toda la humanidad y que dañó el principio original de la creación del hombre. Ahora, hermanos, entrando ya un poquito más sobre el Génesis, quiero decirles que Génesis, que es el primer libro que encontramos en la Biblia, significa principio, inicio, origen, comienzo. Y vamos a leer un poquito del capítulo 1 de Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad
por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció día primero. Versículo 6. Y dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparten unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Versículo 9. Y dijo Dios, acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Hermanos, si se fijan, aquí coloco en rojo estas palabritas. Y dijo Dios, y así fue, y vio Dios que estaba bien. En otras traducciones dice, y vio Dios que era bueno. Veamos que sigue. Cuando reencontramos esas palabras repetidas en la Biblia, del versículo 9 o 7, 8, 9, 10 y siguientes, o sea, en los días 2, 3, 4 y 5, encontramos, y dijo Dios, y así fue, y vio Dios que estaba bien. O en otras traducciones, y dijo Dios, y así fue, y vio Dios que era bueno. Estas palabras significan, o se llaman, o tienen el nombre de un estribillo, ¿sí? Y un estribillo en la Biblia nos indica que el autor le está dando como una cierta agilidad al texto, ¿sí? Y nos indica también que quieren indicar que hay prisa, que hay premura, que hay como un cierto afán. Significa que Dios tiene, entonces, lo que quiere significar es que Dios tiene prisa de crear el mundo. ¿Y para quién quiere crear el mundo Dios? Pues obviamente para su obra maestra, que va a ser el hombre en el sexto día, ¿sí? Y en el sexto día Dios nos creó a imagen y semejanza, pero en el sexto día Dios no dijo, y así fue, y vio Dios que era bueno. En el sexto día ya no se repite el estribillo, y dijo Dios, y así fue, y vio Dios que era bueno, sino dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y mande en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las serpientes que serpentean por la tierra. ¿Sí? Eso fue en el sexto día. Aquí hacemos como un cronograma o un cuadrito de los primeros 6 días de la creación. Un esquema, mejor dicho. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, y en el sexto día, el Señor Dios Todopoderoso y Eterno crea a Adán y a Eva. Génesis 1, 26, 27. Y dice la palabra de Dios que en el día séptimo reposó. Dios bendijo el sábado, Génesis 2, 3, y fue un día de descanso, de reposo. La Biblia, hermanos, la Biblia no nos dice qué pasó del séptimo día hasta la caída del hombre, o sea, hasta el pecado original. No nos dice cuántos días, cuántos tiempos transcurrieron. Lo único que sí sabemos es que la narración del pecado original como tal la encontramos en el capítulo 3 del Génesis. Encontramos la narración del pecado original, y a partir del versículo 6 pues es más diciente la caída del hombre. Y como consecuencia de ese pecado original, Dios se ve obligado a lanzar una maldición a la tierra. La tierra es maldita por el pecado de Adán y Eva, y eso lo encontramos pues en el capítulo 3, versículos 17 y 19. Sobre la creación,
tengo que decirle que hay básicamente dos relatos. Uno que pertenece a la tradición sacerdotal y el otro que pertenece a la tradición yavista. Sin embargo, los dos relatos, o sea, en el capítulo primero y el capítulo segundo, no se contradicen, antes se complementan, ¿sí? El uno es más general, el otro es más específico sobre la creación del hombre. Pero los dos no se contradicen, se complementan. En general, pues ya sabemos que todo se transmitía, la narración de la creación, y eso era tradición oral, hasta que llegó Moisés y empezó a escribir los antiguos textos. Pero en general los primeros 5 libros de la Biblia, creo que tal vez se tardaron, según los expertos en Biblia, yo no lo soy, expertos en Biblia, dice que se tardaron unos 430 años antes de Cristo, o se acabaron de escribir unos 430 años antes de Cristo, cuando el sacerdote Esdras y Nehemías los proclaman en ese día, en ese sábado. Y en esos 5 libros se encuentran unos que son hechos o más relacionados con la tradición sacerdotal, como el primer libro del Génesis, otro con la tradición yavista, otro con la tradición deuteronómica y la tradición eloísta. Se llama yavista porque sus autores solían designar a Dios, al Dios judío, al Dios de nosotros, con el nombre de Yahvé, por eso le dicen tradición yavista. Pues bien, hermanos, espero que esta pequeña enseñanza sea de mucho agrado y de mucho bien para cada una de las personas que nos escuchan y nos siguen. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.